Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Mixley, soy el fundador de la Escuela Senda Nativa, creador del mapa Nicanasca, el mapa iniciático y creador del calendario nativo. Estamos grabando este vídeo para compartir a vista panorámica lo que es la enseñanza que estamos transmitiendo, que es una enseñanza que estamos transmitiendo a dos niveles. Un nivel es para todos los públicos, es un mensaje de lo que es el tiempo nativo, lo que es el tiempo, los códigos de la naturaleza del tiempo, y por otro lado estamos transmitiendo una enseñanza a nivel del mapa iniciático. Entonces aquí en este vídeo vamos a compartir de alguna manera cuál es el contenido de toda esta enseñanza, con unas pinceladas de lo que estamos hablando. Espero que les guste. Vamos a compartir este vídeo como en tres bloques, por decirlo así. Una parte de ellos es vamos a hablar de lo que se llama la ciencia y la cosmobiología. Y cuando hablamos de la cosmobiología hablamos de una ciencia que contiene tres aspectos, tres ramas. Una de ellas es la astronomía, la segunda es la astrología y la tercera es la astrosofía. Vamos a dar unas pinceladas de qué son cada una de ellas. Por otro lado vamos a compartir lo que es el calendario nativo y lo que es dentro del calendario nativo hablaremos de lo que es la rueda del año y lo que son las cuentas lunares. Y por último hablaremos una pequeña presentación de lo que es la mesa iniciática Nicanasca, de lo que es el universo propio. La razón por la que estamos compartiendo este conocimiento, digamos, a todos los públicos, es porque hemos visto que existe algo que le llamamos el tiempo biológico y algo que le llamamos el tiempo psíquico. Cuando hablamos del tiempo en general, estamos hablando de la ecuación matemática que describe la relación que existe entre el espacio y el movimiento. Eso sería lo que es el tiempo. Y dentro de lo que es el tiempo está, por un lado, el tiempo biológico, que digamos es el movimiento natural del espacio natural, y es el que marca todos los ritmos de la naturaleza aquí dentro de nuestro planeta y dentro de las funciones biológicas y todo lo que son los movimientos físicos de los elementos a lo largo del planeta. Y por otro lado hablamos del tiempo psíquico, que cuando hablamos de esto hablamos de la idea que tenemos del tiempo. Cuando hablamos de la idea, nosotros creamos una idea a través de una educación y nosotros tenemos educado la estructura psíquica de lo que el tiempo es a través del reloj con el que hemos crecido, que tiene sus orígenes que es el calendario gregoriano y el reloj oficial. Entonces lo que hemos visto es que el calendario gregoriano y el calendario natural, digamos, están descompasados. El tiempo natural y el tiempo psíquico están descompasados. Entonces lo que estamos es de alguna manera creando una estructura psíquica del tiempo que realmente se ajusta, que describe la estructura natural del tiempo, la estructura biológica. Eso es lo que estamos enseñando a grandes rasgos y para todos los públicos. Cosmobiología. Cuando hablamos de cosmobiología estábamos diciendo que es una ciencia que abarca tres grandes ramas. Una de las ramas es la astronomía, otra es la astrología y otra es la astrosofía. Cuando hablamos de astronomía estamos hablando de lo que es la localización, es decir, la descripción del espacio y del movimiento, las posiciones de los astros, de los distintos astros, el cuerpo cósmico. Cuando hablamos de astrología, lo que hablamos es la influencia que esas posiciones tienen sobre los distintos astros, en concreto sobre el nuestro, sobre nuestro planeta. Y cuando hablamos de la astrosofía, estamos hablando del uso iniciático del tiempo. De astronomía. Sobre la astronomía, que estamos hablando de lo que son las posiciones y el movimiento dentro del espacio, hablamos del concepto de la eclíptica. Lo que estamos hablando es del plano sobre el que la Tierra y los astros del sistema solar se mueven. Entonces, si en este lugar tenemos el Sol y aquí tenemos la Tierra describe una órbita alrededor del Sol. Si esa órbita la consideráramos como un disco, la imaginamos como un disco y la prolongamos hasta los confines del infinito, marcamos un disco mayor, un disco infinito, ese disco es lo que se llamaría la eclíptica. Entonces ese disco alrededor del final, al final del espacio, en el infinito, en el prolongado hacia el infinito, describe un cinturón o un anillo, que es lo que se llama el cinturón zodiacal. Entonces ahí es donde se marca
pues es un eje de referencia porque la Tierra se mueve alrededor del Sol en esta eclíptica y la Luna se mueve alrededor de la Tierra dentro de esta eclíptica y los planetas del sistema solar se mueven dentro de esta eclíptica. Entonces es una referencia. No es un movimiento exacto, digamos, la Tierra y el Sol están en un nivel y la Luna y los planetas tienen una ligera inclinación, pero es la referencia, digamos, es un dibujo que existe en el cielo, que hay una parte que es visible, en el horizonte visible, y hay otra parte que está en el horizonte invisible. Todo ese círculo y se va moviendo, por decirlo así, a lo largo del año. Entonces, ese círculo es el que describe, por ejemplo, el día de hoy el Sol está en un punto de esa eclíptica, el día de mañana estará en un grado y un poco más movido, y así se irá moviendo grado a grado o día a día a lo largo de toda la vuelta. A lo largo de todo un año le habremos dado una vuelta completa a ese cinturón eclíptico. Lo mismo pasa con la Luna. Nosotros ahora la Luna está en un punto dentro de esta eclíptica, en una posición. Lo mismo pasa en cada uno de esos planetas. Y esto es lo que nos ayuda a describir y a reconocer dónde están las cosas dentro del espacio y a conocer lo que es la velocidad o lo que es el movimiento dentro de ese espacio. A partir de ahí es de donde nace la concepción del tiempo natural. Eso es lo que va marcando el ritmo biológico, digamos así, todo lo que marca así todos los movimientos de la vida dentro de nuestro planeta, y tiene una velocidad concreta. Por ejemplo, la rotación de la Tierra se da una vuelta sobre sí misma, y a lo largo de esa vuelta también le hemos dado la vuelta, hemos mirado a todo el cinturón zodiacal. La eclíptica fue seccionada en 12 secciones, de luna nueva a otra luna nueva. Ahí pasan 29,53 días, casi 30 días. Entonces, a lo largo de un ciclo de un año, existe la cantidad de 12 lunaciones, se llaman así, lunaciones sinódicas, 12 lunaciones, 11 días. Entonces, es lo que se hizo fue recoger este cinturón zodiacal y seccionarlo en 12 partes. Al seccionarlo en 12 partes, lo que estamos diciendo es que cada una de las lunas, es decir, a lo largo del año hay 12 lunas llenas y cada una está en una de esas 12 secciones. Existe, como tiene 11 días de más, o sea, no son números exactos. Hay años que no existen 12 sino 13, es decir, que hay una luna que coincide en el mismo, o sea, dos lunas que coinciden en el mismo signo. Lo que nos importa de aquí es decir que los signos, antes de hablar del aspecto arquetípico o del aspecto psicológico, los signos en primera instancia lo que son regiones, son posiciones, es decir, hemos trazado esta línea dentro del espacio y la hemos seccionado en 12 partes. Entonces decimos que de este lugar a este lugar le corresponde un signo, de este lugar a este le corresponde el siguiente, de este lugar le corresponde el siguiente. Y es a lo largo de esos signos en los que se va moviendo la posición solar, en los que se va moviendo la posición lunar y en los que se va moviendo la posición de los planetas. Cuando estamos hablando de un calendario es una medida del tiempo. Y cuando estamos hablando de esto, cuando medimos el tiempo, lo que estamos realmente es describiendo por un lado el espacio y por otro lado el movimiento. Entonces el espacio que está descrito dentro del calendario, de todos los calendarios originarios de la Tierra, lo que está descrito es el espacio a través del eje de referencia de la eclíptica y el movimiento que existe del Sol, la Luna y la Tierra dentro de ese espacio. Astrología. Pues no es que vamos aquí a describir así los aspectos arquetípicos de lo que es la astrología. Más bien es que una vez tenemos descrita lo que es la astronomía, la astrología es la que habla sobre la influencia de lo que son esas posiciones. Entonces aquí vamos a transmitir lo que son las trazas o los fundamentos en los que está basada la astrología. Principalmente se reconocen las cualidades que tienen los distintos astros. Si el Sol tiene la cualidad de la esencia, del ser, del yo soy, la Luna tiene la cualidad del mundo psicoafectivo, el mundo emocional, mundo intuitivo, pues esa cualidad viene conjugada, digamos, con la cualidad que tienen cada una de la franja
de esas franjas que existen en el espacio. ¿Vale? Estábamos diciendo, por ejemplo, que de este lugar a este lugar existe una franja de estrellas que marcan el signo, pongámosle, de Leo. Entonces el siguiente franja de estrellas podría ser Virgo, el siguiente es Libra, ¿no? Entonces a lo largo de ese recorrido, ¿qué significa lo que es un signo? Por ejemplo, ahora mismo estamos a unos 12 o 14 grados del Sol en Cáncer. Significa que el lugar donde la posición donde está el Sol, detrás de él existe una franja de estrellas que están transmitiendo su luz y la están conjugando con la luz del Sol que está incidiendo sobre la Tierra. Eso es lo que se llama, digamos, el signo solar. Por otro lado, la Luna la tenemos al opuesto, que está en Capricornio o entrando ya en Acuario, no lo sé. Entonces, digamos que de la posición que ella tiene, detrás tiene una franja de estrellas que tienen su propia cualidad, es decir, su propia frecuencia. Se está conjugando con la fuerza, con la cualidad que está transmitiendo la Luna sobre la Tierra. Entonces, esa conjugación es lo que nos da el signo lunar. Y lo mismo, si quisiéramos profundizar, cada uno de los planetas está en uno de los signos. Entonces, cuando hablamos de astrología, hablamos de la influencia que están transmitiendo los astros en relación a los astros que tienen detrás, a los signos que tienen detrás. Y cuando hablamos de astrosofía, estamos hablando de un nivel mayor, es una palabra menos conocida, que es cuando el iniciado es el que está creando su propio tiempo, el que utiliza el tiempo para crear su propia realidad. Es el iniciado conoce, digamos, la astronomía, conoce las posiciones, el movimiento. El iniciado conoce la astrología, conoce las posiciones, conoce la influencia. Y el iniciado crea su propia realidad, quedando libre de esa programación cósmica o de alguna manera construyéndola todo a su favor para poder construir su propia realidad. Es el creador del propósito. When I